proyectar lo que estamos haciendo. Ok. En la clase de hoy de biología de primero medio, para iniciar debemos saber que todavía estamos en la primera unidad, ¿ok? Dentro del primer semestre, en la primera unidad, dentro del objetivo de aprendizaje número 2. Hoy, en el tema número 5, al igual que los temas pasados, dentro del mismo objetivo de aprendizaje, en el tema número 5 se llama el proceso evolutivo y la selección natural. Estas guías pasadas y todas estas clases anteriores que hemos tenido, hablamos del proceso evolutivo, en donde Charles Darwin junto a otros científicos postularon varias teorías, tienen varias teorías, hipótesis, de acerca de cómo se desarrollaron los seres en la Tierra, ¿ok? Sin embargo, esto no fue tan fácil, no fue de un día para otro, ¿ya? Fue un proceso, vamos a aceptar a sus compañeros que van llegando. Roberto va llegando un poquitito tarde. Sin embargo, este proceso no fue de un día para otro, como les estoy explicando. Fue una serie de postulados que la comunidad científica al principio se rehusaba a aceptar, ¿ok? Recuerden que en su primer momento se creían que la carne como tal, ¿ok? Daba la vida, las moscas como tal daban la vida. Luego se dieron cuenta que no era así, una serie de experimentos, llegando hasta el de Charles Darwin y el proceso evolutivo, ¿ok? En donde él establece varios criterios que vamos a ver ahora. La evolución por selección natural. Normalmente, ¿ok? Las observaciones y conclusiones realizadas por Charles Darwin y Alfred Wallace se basan en esta teoría, se basan en otros antecedentes, ¿ok? Las clases anteriores que vimos de Charles Darwin, la número 4, y Alfred Wallace, que hablan de la evolución a partir de la selección natural, ¿ok? Ellos no fueron quienes la propusieron. Tienen dos antecedentes para poder basarse en esta teoría, ¿ok? El primer antecedente habla de la lucha para la supervivencia, ¿ok? Toda la lucha que hacen los seres vivos, tanto los animales como los vegetales, principalmente, en aquel tiempo nada más se creía que existían los animales y vegetales, para para subsistir, para vivir. Entonces, Charles Darwin, al igual que Wallace, eh, hicieron una lectura, ¿ok? Hicieron un primer ensayo sobre la población. Vamos a aceptar a uno de sus compañeros que va llegando. Él estaba llegando un poquitito tarde. Ok. Charles Darwin y Alfred Wallace en su primer momento, ellos se basaron en unos antecedentes, ¿ok? Ellos crearon un ensayo escrito de cómo eran los principios de la población. Este escrito fue en 1798, ¿ok? Y fue publicado por el inglés Thomas Matthews. Él contribuyó al desarrollo de la teoría de evolución por selección natural propuesta por Darwin. Él en su primer ensayo, este señor Thomas, habló de los principios de la población, ¿ok? Y él propuso y supo que la población humana crece más rápido que la producción de alimentos. Hay que estar claro que la población humana normalmente se desarrolla un poco más rápido que los seres vegetales, ¿ok? Por lo cual el alimento en algún momento iba a quedar escaso, lo cual sugiere que había una competencia por la comida, ¿ok? Entre nosotros mismos los seres humanos, sin inmiscuir a los otros animales. Y que por ello tenía un acceso de alimento a las personas que sobrevivían. Él postulaba de que a falta de alimento, los seres humanos solamente iban a crecer y a desarrollarse los más aptos, los que tuviesen comida, ¿ok? Aunque las predicciones de Mateus no se basaban en los datos y eran bastante discutibles, fueron ambos, tanto Darwin como Wallace, ¿ok?
eh, que pensaran en que las poblaciones de los seres vivos luchaban por la supervivencia. Allí fue donde Darwin y Wallace, al inicio de, de este antecedente, pensaron que había una selección natural, ¿ok? Una selección en donde sobrevivía el más apto, sobrevivía la persona, en este caso el señor Thomas Matthews hablaba, era de los seres humanos, sobrevivía solamente aquella persona que tenía acceso a la comida. ¿Ok? Sin embargo, en el mundo animal también se veía eso, por lo cual ellos leen el segundo antecedente, que es la selección artificial, para luego llegar a la selección natural. ¿Ok? En el primer antecedente, propuesto por Thomas Matthews, establece que los seres humanos solamente se desarrollaba el más apto, ¿ok? Se desarrollaba el más apto, el que tenía acceso a la comida. Entonces, de este acceso a la comida era el humano que iba a crecer y a reproducirse. Eso fue lo que publicó el economista en ese momento, en 1789, 98, perdón. Eh, Darwin y Wallace, al igual, siguen leyendo, ellos siguieron investigando, no solamente se quedaron con ese primer antecedente del ensayo sobre el principio de la población del señor Thomas, sino que empezaron a leer, ¿ok? Porque la idea de la selección natural, Darwin la concluyó como tal, fue con una selección de especies, ¿ok? De especies silvestres con la selección artificial. Él, a partir de los agricultores, obtuvo una variedad de plantas y animales, ¿ok? Y esto solamente le sirvió para conseguir individuos reproductores, ¿ok? Él lo que necesitaba eran unos especímenes para poder reproducirlos, pero que tuvieran, que tenían que poseer alguna característica, ¿ok? Para que las crías o la descendencia tuviera que heredarla. Entonces, él repitió varias veces este proceso, ¿ok? Hasta obtener diferencias en la raza, y tanto en los animales como en los vegetales. Y a Darwin se le ocurrió que la naturaleza podía suceder, ¿ok? En la naturaleza de forma natural podría suceder, como es el caso que lleva a el ambiente, por lo cual él llamó a esto selección natural. Para resumir, la selección artificial fue una serie de experimentos que hizo el señor Darwin, ¿ok? Con plantas y animales, pero con plantas y animales que tuviesen características propias, ¿ok? Que estas características normalmente no cambiaban. Pero él se dio cuenta, tras varias generaciones, tras varias descendencias, ¿ok? Tras varios procesos reproductivos de estas especies, que, perdón, sí se podía cambiar estas características y que estas características las heredaban los nuevos seres. Y este proceso dejó de llamarse selección artificial porque lo hizo en un laboratorio y concluyó que también se podía hacer de forma natural y por eso lo llamó selección natural. ¿Ok? Claro está el ejemplo del brócoli, que la planta de brócoli por fuera es totalmente igual en todas las especies, ¿ok? Sin embargo, algunas dan la especie del brócoli, otras dan la especie del coliflor, otras el repollo de Bruselas y otras el repollo común que conocemos, ¿ok? Sin embargo, él concluyó de que eh, generación tras generación, de acuerdo al ambiente, estas descendencias iban a cambiar. Por eso lo postuló selección natural, ¿ok? Entonces, para resumir, Darwin y Wallace, ¿ok? No solamente tenían sus teorías, ellos también se basaron en otros antecedentes. El primer antecedente fue el del señor Thomas Matthews, ¿ok? En 1798, donde él propone que los seres humanos solamente se desarrollaba el más apto, dándole allí la idea a Darwin para que llegara así a su segundo antecedente, que habla de la selección artificial, donde él dice en la selección artificial que las características se pueden transmitir por herencia, ¿ok? A las nuevas descendencias. Sin embargo, que esto pasa y puede cambiar de acuerdo a la selección natural.
¿ok? Así pasamos a la segunda diapositiva, donde él habla de unos principios, ¿ok? Unos principios de la teoría de la evolución mediante selección natural. Él habla que uno de estos, existen cuatro, los principios de la teoría de la evolución mediante selección natural. El evolucionismo, ¿ok? Donde las cualidades del mundo no son fijas y cada especie cambia permanentemente. Algunas se extinguen y otras se originan, ¿ok? De acuerdo al evolucionismo, algunas especies se extinguen naturalmente y otras se desarrollan y evolucionan. Eso es lo que quiere decir el evolucionismo. Sin embargo, existe también el principio del origen común, que a partir de una especie, una sola, se puede producir otra, ¿ok? Con un proceso continuo de ramificación, ¿ok? Que gráficamente se asemeja a un árbol. Esto era lo que hablábamos en la clase número 4, en donde veíamos un árbol, ¿ok? Ramificarse, y sabíamos que cada una de esas intersecciones de las ramas o de los árboles era una especie distinta. Eso es lo que pasa con el origen común, algo así es lo que pasa con eh, el mono o el simio, ¿ok? Y el ser humano. Muchos pretenden o piensan que un mono tuvo un ser humano, dio a luz un ser humano o parió un ser humano, y no es así. Fue un proceso, ¿ok? Evolutivo en el cual los simios o los monos, ¿ok? O los primates en general, compartimos un ancestro, un origen común, ¿ok? A partir de una especie se originaron ambos, se ramificaron, se bifurcaron, ambos partieron por dos caminos, ¿ok? Por otra parte, la selección natural la vamos a dejar de último y vamos a hablar primero del gradualismo. El gradualismo son aquellos cambios evolutivos que ocurren poco a poco y continuamente, ¿ok? Y no de manera repentina. El gradualismo es aquel cambio de las características de un individuo, ¿ok? No solamente de los seres humanos. Recuerden que estamos hablando de toda la vida, de todos los 5 reinos que hablamos las clases pasadas, o que vimos en las guías las clases pasadas, ¿ok? El gradualismo habla desde que los procesos evolutivos ocurren poco a poco. No es que un día una señora va a ir al hospital y van a nacer otro tipo, otra especie de ser humano. No, eso es un proceso gradual en donde los niños poco a poco van a evidenciar un proceso evolutivo, ¿ok? Dejando así paso a la selección natural. Y dice que la selección natural es la principal causa de la evolución, que para que esta funcione debe haber las cuatro condiciones de la población, y las cuatro condiciones están abajo, ¿ok? En el diagrama que podemos observar, para que la selección natural opere, son las cuatro: la precisión de la selección, la variabilidad, la reproducción diferencial y la herencia, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poco de la presión de la selección. La presión de la selección habla de que los factores ambientales se oponen a la supervivencia y a la reproducción de algunos individuos, ¿ok? Con todo su potencial. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos de los depredadores y las enfermedades. Por ejemplo, si tenemos cualquier animal en la selva, ¿ok? Hablemos de una gacela, de un venado, ¿ok? Este se constantemente se ve tras una depredación y tras ciertas enfermedades que están de forma natural, ¿no? Tanto la depredación o su consumidor, que es el que va a regular tanto la población de venados como ese proceso evolutivo que normalmente está en la cadena trófica, está en la cadena alimenticia, ¿ya? Este venado se ve afectado normalmente para no poder reproducirse debido a que hay una selección, ¿ok? Hay una selección natural donde la mayoría muere, la mayoría eh, no se puede reproducir. Pero esto va aunado con la variabilidad, que no todos los individuos de las poblaciones son iguales. Sin embargo, hay mucha diversidad de rasgos morfológicos y fisiológicos de comportamiento en una población. Y eso ocasiona un proceso azaroso. No todos los venados, si seguimos en el ejemplo del venado, cumplen el mismo tipo de selección natural, ¿ok? No todos tienen el mismo pensamiento, a pesar de que no raciocinian. Ellos son animales que normalmente tratan de protegerse, tratan de resguardarse, pero no todos piensan igual.
Por eso la mayoría son depredados, la mayoría tienen algún tipo de enfermedad distinta, ¿ok? Pero por otro lado, habla de la herencia. Vamos a saltarnos un poco la reproducción diferencial. La herencia habla de que las crías se parecen a sus padres, de forma en que los rasgos se heredan. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ¿ok? Porque allí es donde viene la reproducción diferencial. La reproducción diferencial dice que los individuos se reproducen, ¿ok? Más unos que otros, de acuerdo a la presión de selección. Y esto lo vamos a ver bien en estas condiciones en las cuales opera la selección natural mediante este dibujo. Este dibujo habla de cómo actúa la selección natural, ¿ok? Y allí está tanto la variabilidad, la presión de selección y la reproducción diferencial y la herencia. Ya vamos a analizar los dibujos. Recuerden que la variabilidad, presión de selección, reproducción diferencial y la herencia son los cuatro principios que se deben tener para un proceso de selección natural. Acá la imagen dice selección natural en acción. Sin embargo, vemos un espacio acuático donde hay cuatro peces. Hay cuatro peces donde dos son negros y dos son amarillos. Vamos a aceptar la invitación de su compañero. ¿Ok? De esos peces que están allí, en donde dos son negros y dos son amarillos, vemos que hay un depredador. En la segunda imagen vemos que hay un depredador que se come un pez amarillo, ¿ok? O un pez dorado. Allí es donde tenemos la variabilidad en el primer cuadro. Sabemos que existen peces claros y peces oscuros, ¿ok? Sin embargo, en la presión y reproducción diferencial, ¿ok? Dice que hay una mayor cantidad de peces claros que es depredada, debido a que los peces oscuros posiblemente para los depredadores no es tan apetecible, ¿ok? No es tan llamativo, por lo cual viven menos los peces claros, ¿ok? Y dejan más descendencia los peces oscuros, ¿ok? O simplemente dejan menos descendencia a los peces claros, obvio, porque son más depredados, se los comen más rápido, si vamos al caso cotidiano. Y allí es donde actúa la herencia, que a partir de los peces oscuros, como son más en la población, ¿ok? Porque no son tan depredados, lógicamente los peces oscuros van a nacer más, ¿ok? La tasa de natalidad de los peces oscuros es más alta. Esto también se ve normalmente en los seres humanos, en la tasa de natalidad y mortalidad. Se ve en la mayoría de los países. Por ejemplo, si lo aplicamos a la pandemia actual, ¿ok? Vemos que algunos países como Italia, Canadá, España, se van a ver más afectados con respecto a la tasa de natalidad que a la tasa de mortalidad, porque hubo una pandemia, ¿ok? Hubo un virus en donde se murió la mayoría de la población adulta y adulta mayor, ¿ok? Donde estos ya no se podían reproducir, pero, sin embargo, tampoco va a haber una reproducción o un crecimiento de bebés porque no va a haber un adulto mayor que tenga una herencia, ¿ok? A esto vamos a ver el virus como nuestro depredador, una variabilidad de la población donde ya no hay adultos mayores, ¿ok? Y donde vamos a ver una descendencia menor en la tasa de natalidad, ¿ok? Sin embargo, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta por lo que veo o se quedaron dormidos. Una de dos. Cuéntenme. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profesor. Ok. Dentro del Classroom se acaba de publicar la actividad de la clase de hoy, ¿ok? La actividad de la clase de hoy es la guía número 5, en donde habla de los procesos evolutivos. Entonces, a partir de la clase que acabo de dar, ustedes van a leer estas preguntas y las van a responder. Yo igualmente les voy a subir acá la clase. Vamos a subir de una vez la clase para que no... Les voy a subir acá de una vez la clase de ahorita, la que acabamos de ver, ¿ok? Para que tengan teóricamente de dónde sacar las preguntas. Sin embargo, estas clases también están en sus libros de biología, ¿ok? La actividad la pueden entregar hasta hoy a las 4 de la tarde.
Usted va a descargar esta guía, ¿ok? Esta guía se va a abrir, usted la descarga, le coloca su nombre aquí arribita con un cuadro de texto, como habíamos hablado en las clases anteriores. Acá le da insertar, inserta un cuadro de texto con su nombre, realiza las preguntas, ¿ok? Y luego la sube en el Classroom para que sea asignado como correcto. Así como se ve acá, miren, acá tienen todos sus nombres, ¿ok? Los 20 que están asignados al Classroom. Y luego acá se va a presentar como tarea asignada cuando suban ustedes la actividad. Acá mediante el Classroom, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la actividad? Pueden entregarla hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, lo ideal sería que pudieran entregarla antes de terminar la clase, que es a las 9:45. Le quedarían 55 minutos para hacerla, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad de hoy? Ya podemos pausar la clase, dejar de grabar.